Bueno, muy buenas noches a todos. Desde ya también tengo que disculparme anticipadamente con todos porque les comento que estoy igual con problemas de conexión. Donde vivo es literalmente la punta del cerro, y la conexión es malísima. Entonces yo les pido disculpas anticipadamente si esto se corta, ¿ya? Porque está muy inestable. Hace poco se me cortó. Y el lunes, que era mi participación en el Congreso, igual, aproximadamente casi 5 minutos. Entonces, les pido mis disculpas, ¿ok? Muy bien, el tema que les voy a presentar se llama Inducción y Descenso Infinito. Bueno, en realidad ese es el nombre formal, ¿no? El nombre coloquial podría ser Descenso Infinito, pero no al infierno, ¿no? Pero ese era el nombre que quería poner y al final he decidido poner uno más formal, ¿ok? El resumen de esta presentación es el siguiente, ¿no? Esencialmente de lo que voy a hablar es de un principio que cumplen los números naturales, ¿no? Y en realidad que nos va a servir para poder hablar incluso de otros problemas, que es el principio de inducción matemática, ¿no? Y que es un método de demostración en realidad que generalmente se lo utiliza. Ups, disculpen. Creo que se me está... ah, tengo problemas con, la, con lo que estoy compartiendo, pero voy a intentar salir de la presentación. O sea, un momento, por favor. Y bueno, mientras intento volver a la presentación, eh, voy a más o menos explicarles de qué va, ¿ya? Y de lo que va esencialmente es uh, de formas de demostrar cosas, ¿sí? Eso es lo que nos va a permitir hacer este principio que se llama del descenso infinito. Y está muy relacionado, como les comentaba, al tema de eh, la inducción, ¿no? Entonces eso es algo que lo vamos a ir notando poco a poco. Pero para comenzar, quisiera comenzar con una afirmación que probablemente la mayoría de ustedes, bueno, estoy seguro que la mayoría de ustedes conoce, y es la afirmación de que la raíz de 2 es irracional. Este es un hecho tan conocido que está por demás justificar su importancia, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, sin embargo, nosotros es revisar un poco la demostración, porque la demostración la conocemos de una manera la mayoría, ¿no? Pero vamos a revisarla con un sentido crítico a partir de un argumento que siempre, el argumento que generalmente se utiliza tiene que ver con una contradicción. O sea, se demuestran cosas por contradicción, pero siempre me ha parecido algo forzado algo que les voy a comentar enseguida. Entonces vamos a comenzar con la demostración y vamos a hacer una demostración por contradicción, ¿ya? Entonces la demostración por contradicción consiste en suponer lo contrario. Vamos a suponer que este valor es racional, ¿no? Eso quiere decir entonces que yo voy a suponer que sí va a ser una fracción, es decir, lo puedo escribir como P sobre Q. No voy a escribir demasiado para que esto sea rápido y pueda alcanzar a lo que quería explicarles, ¿no? Y esto me está diciendo que esto es que hay enteros P y Q que van a cumplir esa condición, ¿no? Entonces, a eso se refiere la contradicción, a suponer lo contrario, ¿no? Entonces, vamos a suponer que hay enteros P y, y Q, ¿no? Enteros positivos, ¿sí? Que eh, enteros positivos, todo lo vamos a hacer con enteros positivos para facilitar la exposición, ¿no? Que cumplen esto, ¿no? En eso consiste la hipótesis, ¿no? Que vamos a asumir. Permítanme apagar el WhatsApp porque me están llegando notificaciones y eso me va a interrumpir. Ok, ahora sí. Entonces, a partir de esto vamos a sacar algunas deducciones. De aquí yo puedo decir, por ejemplo, podemos podemos concluir que aquí, que elevando al cuadrado, esta es la demostración
tradicional que uno realiza, ¿no? Que esto me va a dar 2, ¿sí? Y si esto lo opero un poco ahí, voy a tener al final que P al cuadrado es igual a 2Q al cuadrado, ¿no? Y la suposición que se hacía para las demostraciones clásicas es que P y Q son fracciones irreducibles. Eso quiere decir que P y Q tienen que tener, no tienen factores comunes, ¿sí? Entonces, a partir de esa suposición adicional, se llega a la conclusión de que, por ejemplo, aquí, que el P tendría que ser par, ¿no? Entonces, desde esa conclusión de que P es un número par, ¿no? Nosotros podemos concluir que el P lo puedo escribir como un 2 por R, digamos, ¿no? Perdón, 2 por R, ¿sí? Y si nosotros sustituimos esto aquí, en esta expresión de aquí, que me la voy a prestar aquí un momento, ¿sí? Podemos nosotros concluir que sustituyendo este P aquí, vamos a tener que esto sería 2R elevado al cuadrado, y operando esto un poco, tendríamos que esto me va a dar 4R al cuadrado, ¿no ve? Entonces, eso es lo que generalmente hacíamos, y de aquí podemos... ¿Alguna pregunta? Creo que si tienen alguna pregunta, pueden hacerla, no hay problema, ¿ya? Entonces, de aquí al operar esto de nuevo, dividiendo entre 2, ¿no? Tendríamos que esto es 2R cuadrado, y de ahí sale que esto es Q al cuadrado, ¿no? Oh, perdón, esto no es ahí, es aquí, igual a Q al cuadrado. Entonces, de aquí podemos concluir de nuevo también que Q es par, ¿no? Por argumentos de paridad, podemos concluir que Q es par, ¿no? Q también es par, ¿no? Entonces, la idea que vamos a hacer ahora es evitar ese camino de la suposición del hecho de que son irreducibles, ¿no? Y vamos a llegar de nuevo a demostrar la misma afirmación, pero por un argumento un poco más sencillo e intuitivo, ¿ya? Entonces, una vez que sabemos que Q es par, entonces también podemos escribirlo, pero podemos decir eso, y ahí es donde concluía la demostración clásica, ¿no? Pero yo no voy a hacer eso, ¿no? Lo que voy a hacer es observar que de aquí, de esta expresión, nosotros ahora podemos concluir además, de nuevo, algo parecido a lo que ya tenía. Es decir, si esto yo le saco las raíces y paso el R2 a dividir, yo voy a tener esta misma expresión, me la voy a prestar para no escribirla en extenso, pero ahora el Q va a estar arriba, ¿no? Y el R va a estar abajo, ¿no? Entonces, eso es lo que a esa conclusión puedo llegar, ¿no? Y de la misma manera, ahora voy a juntar las dos observaciones, ¿sí? Entonces tengo esto, ¿no? Y también tengo el otro, que sería que Q es dividido entre R, me da también esta expresión, ¿listo? Sin embargo, voy a hacer una observación adicional, ¿no? ¿Sí? Que consiste en que si P sobre Q es raíz de 2, entonces este cociente es mayor a 1, y eso significa que el P tiene que ser sí o sí mayor al Q. ¿No ve? ¿Sí? Y por el mismo argumento, tengo que el Q sobre R es mayor a 1, ¿no? Es decir, esto siempre me da un número mayor que 1, ¿sí? Y por lo tanto voy a también concluir que Q es mayor que R, ¿no? Y todos los números que he hallado son positivos, ¿no? Por si acaso, estoy trabajando solo con positivos, ¿no? Y entonces puedo ahora, sin embargo, fíjense, repetir este argumento, pero ahora aplicando a QR, es decir, desde aquí volver, pero para Q sobre R. ¿Y qué es lo que va a pasar si repito este argumento? Pues va a pasar que de nuevo voy a poder encontrar ahora otra fracción que también me va a dar raíz de 2, ¿no? Solo que ahora el numerador va a ser R y el denominador va a ser un T, digamos, ¿no? Y de nuevo voy a tener que aquí se va a aparecer un T, ¿no? Así. Y así sucesivamente. Entonces, esto yo lo puedo repetir todo el tiempo, ¿no? Y voy a ir obteniendo aquí, por ejemplo, en el siguiente paso, si vuelvo a repetir, voy a tener aquí T y un S, perdón, y un S aquí, ¿no? Y esto va a seguir, va a continuar todo el tiempo, ¿no? Entonces, y así voy a obtener estos enteros, y aquí va a venir el S, y esto va a repetirse todo. Y el detalle es que todos son
números positivos, ¿no? Entonces, esto lo que hace, disculpen, esto es así, esto es aquí el 0, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he obtenido? A partir de la suposición de que habían enteros positivos en los que pasaba esto, ¿no? Con este simple argumento he comenzado a generar otras fracciones, ¿no? Equivalentes, pero eso a su vez me ha generado una secuencia de enteros positivos, ¿no? Que van decreciendo. Empezamos con el P y el Q, luego construyo el R, luego construyo el T, y todos son positivos. Entonces la pregunta que les hago, ¿no? ¿Es esto posible? ¿No? ¿Es esto posible? ¿No? Esa es la pregunta que surge naturalmente, ¿no? Entonces, si ustedes reflexionan un poco, ¿no? Y se ponen a pensar en este problema, ustedes se van a dar cuenta que no es posible tener una secuencia infinita, porque esto se va a repetir todo el tiempo, voy a poder hacer esto, ¿no? Indefinidamente, ¿no? Pero siempre mayores que 0 y siempre enteros. Entonces, ustedes pueden imaginarse una secuencia así, ¿no? Eso es difícil de imaginar y en realidad no es posible, ¿no? Y justamente ahí está el inicio eh, de lo que va a llamarse el descenso infinito. Y justamente aquí ustedes pueden observar cómo se trata de números que van disminuyendo, de ahí viene el nombre de descenso, ¿no? Pero son números enteros positivos, ¿no? Entonces, esta es otra forma en la cual podemos ver la irracionalidad del, de dos, ¿no? Pero a través de un argumento un poquito, creo yo lo considero al menos más natural, donde no interviene la divisibilidad, sino más bien una propiedad bastante más sencilla, si quiere, ¿no? Que es el hecho de que no puedo tener una... eso es lo que se denomina el descenso infinito, ¿no? Entonces, y ese descenso infinito está muy relacionado con un principio, con lo que les decía, el principio de inducción matemática, ¿no? Que en realidad son como hermanos, ¿no? Son equivalentes, ¿sí? Y es con lo que voy a continuar ahora, ¿sí? Entonces, ese argumento que estaba por detrás de esa prueba de la irracionalidad de la raíz de 2 se basa en dos principios equivalentes que tienen los números naturales, ¿no? Uno de ellos seguramente ustedes lo conocen muy bien, que es el principio de inducción, ¿no? Y el otro es el principio de buen orden, que está aquí enunciado, ¿no? Y si se dan cuenta, es una idea muy sencilla de entender, ¿no? Y muy razonable, si quieren, desde el punto de vista intuitivo, ¿no? Se trata de que tenga un conjunto, ¿no? Subconjunto de los números naturales que es no vacío, ¿sí? Entonces, lo que me dice este principio es que en cualquier conjunto no vacío de los números naturales tiene que haber un menor elemento, ¿no? Eso es lo que dice el principio del buen orden. ¿Y qué significa un menor elemento? Tiene que haber un elemento en el B, tal que el B es menor igual que todos sus elementos, ¿no? Es decir, hay uno que es el más chiquito de todos, ¿no? Y si ustedes imaginan los números naturales y agarran cualquier conjunto, es algo muy razonable. Y es una idea muy sencilla, muy elemental, ¿no? Pero dicen que los enunciados más elementales suelen ser también los más poderosos, ¿no? Y eso es justamente lo que sucede con este, con este resultado, porque lo que nos va a permitir es poder demostrar cosas bastante interesantes, ¿sí? Pero antes de entrar a los ejemplos y etcétera, como el anterior para demostrar cosas, uh, esta técnica generalmente puede ser utilizada tanto para demostrar cosas, ¿no? Que ocurren ciertas cosas, como demostrar que no existen o que no suceden ciertas cosas, como vamos a ver en los ejemplos, ¿no? Entonces es una técnica muy poderosa en ese sentido. Y va dentro del ámbito de lo que serían ya las demostraciones. Por eso es que no se trata tanto de cuentas, sino de razonamiento. ¿Ok? Muy bien, entonces el principio, ahora, muy relacionado a este principio del buen orden, que pueden ver que es bastante elemental, está este que es el principio de inducción, ¿no? Y el principio de inducción lo puedo enunciar de dos formas, ¿sí? Las dos equivalentes igual, que consiste, que es esta, ¿no? Y que la que probablemente conocen más es la segunda, en la que hablamos de ciertas propiedades referidas a los números naturales y que nosotros queremos verificar si se cumplen
para todos los números naturales o no. Entonces, ese tipo de problemas son los que se resuelven con la inducción, ¿no? Enseguida vamos a ver eso un poco mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo que probablemente ustedes ya lo conocen es eh, eh, de propiedad para la cual se puede utilizar la inducción. Bueno, voy a leer un poco la inducción. Se trata de una propiedad que se refiere a los números enteros, ¿no? Es decir, habla de los números enteros, un predicado, ¿no? Sobre los números, los números naturales, ¿no? Entonces, el principio de inducción dice que si la propiedad vale para el 1, ¿no? Y además, cuando vale para un n también, eso implica que va a valer también para el siguiente, ¿no? Si se cumplen esas dos condiciones, entonces la propiedad tiene que valer para todo n, ¿no? Entonces, el tipo de propiedades que uno podría, uno muy sencillo, que probablemente es el primer ejemplo de propiedad inductiva que uno considera en clases, ¿no? Es por ejemplo, si afirmo, por ejemplo, que todo número es par o impar, ¿no? Entonces, fíjense, aquí estoy hablando de un número. P de n va a ser n es par o impar, ¿no? Ese es un tipo de propiedad, ¿no? Otro tipo de propiedad, por ejemplo, es esta, ¿no? Que se refiere, por ejemplo, o puede estarse refiriendo a esta que es también todo mundo la conoce por cultura general, que es la suma de los n primeros números, ¿no? Y que nos dicen que esto obedece a la siguiente fórmula, ¿no? N más 1 sobre 2, ¿no? Entonces, esta es, por ejemplo, otra propiedad que se puede considerar dentro de estas propiedades referidas a los números naturales, ¿no? Una geométrica, por ejemplo, podría ser esta, ¿no? Entonces, la propiedad geométrica podría ser que, digamos, el número, ¿no? O la cantidad de diagonales en un polígono, ¿no? De n lados, ¿no? Podría ser, si no recuerdo mal, es 2 más, no sé qué pasa aquí. Perdón, aquí falta un espacio. Es 2, bueno, le voy a borrar esto. Y lo voy a hacer afuera, ¿ya? Porque si no me va a dar problemas esto. Entonces va a ser, si se acuerdan, es 2 más n menos 2, ¿no? N menos 2, ¿sí? Y esto a su vez pueden sacarle una fórmula, ¿no? Utilizando justamente esta, ¿no? Fíjense, aquí no tengo nada más que la suma de n más 2 y ustedes lo pueden determinar una fórmula, ¿no? Pero en general se la obtiene a partir de estas sumas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una propiedad, ¿no? Que está haciendo referencia justamente a una propiedad de unos objetos que son los polígonos de L-lados, pero igual se está refiriendo al n. Creo que queremos saber si esto es verdad para todo n, ¿no? Entonces, este es el tipo de problemas que se resuelven por inducción y que seguramente muchos de ustedes ya los estudian en sus clases, en las clases cotidianas, ¿no? Entonces, para demostrarlas hay que probar que vale para el 1, aunque eso puede comenzar en cualquier número natural positivo, ¿no? Y luego la propiedad inductiva, que es la segunda, ¿no? Entonces eso no vamos, tendríamos que hacer otro taller para poder estudiar estos problemas en extenso, ¿no? Pero la que no es tan conocida y que justamente está vinculada al principio del buen orden es esta, la primera de acá, ¿no? Que la voy a marcar, ¿no? Esa, por ejemplo, es justamente la que se refiere a subconjuntos, ¿no? Y lo que está diciendo es que si yo tomo un subconjunto de los números naturales tal que el 1 está en el conjunto, justamente esto está relacionado con la primera condición de inducción, y además, si un K está en S, entonces el siguiente también está en S, entonces ese conjunto no puede ser otro que los números naturales, ¿no? Y esto es algo que lo pueden observar de una manera muy
muy sencilla, ¿no? Y es muy razonable que así sea, ¿no? Porque si ustedes tienen un conjunto como SS, ¿no? Ustedes parten de que cumple las dos condiciones. Entonces ustedes toman el 1 y saben que ese está en el conjunto, en nuestro conjunto S, ¿no? Pero por la hipótesis de inducción, ¿no? Que es la segunda condición, saben que el siguiente también tiene que estar. Entonces de aquí nosotros podemos concluir, ¿no? Implicar que el 2 también tiene que estar en el conjunto, ¿no? En el conjunto S, ¿no? Y aplicando ahora al 2 esa misma argumento, nosotros podemos concluir que el 3 también está en el conjunto y así sucesivamente. Esto ustedes lo pueden ir viendo, ¿no? Entonces, esto en general se va a cumplir y al final vamos a poder concluir que cualquier número, ¿no? Natural tiene que estar en última instancia en nuestro conjunto S, ¿no? Y de esto nosotros vamos a poder concluir, ¿no? Que justamente nuestro conjunto S no tiene otra que ser todos los números naturales, ¿no? Entonces, ese es el tema con la inducción, ¿no? Es decir, con el principio de inducción visto en términos de conjuntos. Sucede que estos dos son equivalentes, ¿no? El principio de inducción y el principio de buen orden, ¿sí? Y a partir del principio del buen orden podemos enunciar que es lo que se denomina el principio del descenso infinito, que es el que que es el que habíamos visto en la demostración de raíz de 2 y es que el que vamos a comenzar a un poco explotar, ¿ya? Pero en problemas un poquito más escalados, ¿ya? Entonces, este principio de inducción, esencialmente, escrito de una forma literal, dice esto: no existen secuencias infinitas, monótonas decrecientes de enteros positivos, ¿no? Entonces, ese es el enunciado así, digámoslo, literal, ¿no? Del principio del descenso, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es aclarar algunas cosas aquí, por ejemplo, tal vez los términos como secuencias, ¿no? Y nos estamos refiriendo a secuencias infinitas de números, ¿no? Pero que probablemente podrían ser las mismas. O sea, a lo que me refiero es a que no excluimos, no vamos a excluir el caso que dentro de las secuencias podamos considerar secuencias que se van repitiendo, ¿no? Es decir, la secuencia más sencilla que ustedes se podrían imaginar probablemente sería 1, 2, ¿no? 3 y así sucesivamente, ¿no? La misma secuencia de los números naturales, ¿sí? Pero otra secuencia que podrían pensar, ¿no? Que podrían pensar es, por ejemplo, estas fracciones especiales, ¿no? Un medio, ¿no? Luego, eh, o sea, un tercio, ¿no? Son otro tipo de secuencias, ¿sí? Pero esta vez ya no de números, pero están hablando de los números naturales, porque están definidas en términos de números naturales, ¿no? Eso es lo que quiero decir, es decir, es una secuencia de números, pero la noción de secuencia está asociada a la de números naturales, en el sentido de que se establece una relación entre los naturales y los términos de la secuencia, ¿no? Pero también podría ser esta, 1, ¿no? Es decir, 1 menos 1, 1 menos 1, 1, y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Y en este caso, en el de arriba, por ejemplo, esto va a obedecer a la fórmula general de esa secuencia, sería 1 sobre n, ¿no? En cambio, para la fórmula general para este sería menos 1 a la n más 1, ¿no? Si es que empezamos con el 1, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a entender por una secuencia, ¿no? Como una colección de números ordenada, ¿no? Pero que eventualmente pueden repetirse, ¿sí? Entonces, y la condición de monótona decreciente se refiere a esta condición que está aquí, ¿no? Partimos del primer término de la secuencia y el siguiente tiene que ser menor a ese, ¿no? ¿no? Y el siguiente a su vez menor a ese, ¿no? Entonces, esto debería haberlo colocado de una forma más apropiada. Aquí abajo para que se note. Así, ¿no? Entonces, esa es lo que vamos a entender por una secuencia monótona decreciente, ¿sí?
¿Ok? Y en términos de su expresión general, ¿no? Su expresión cesada, ¿no? Significa que el término enésimo es más grande que el término n más unésimo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una secuencia que no es decreciente, monótona, ¿sí? ¿Por qué? Porque no cumple esta condición, ¿no? En realidad, si los colocamos en algún orden, ¿no? Eh, lo que podemos observar aquí es que si ordenados sería este el orden en el que están dispuestos, ¿no? 3, menor, ¿no? Y así, a n, y el siguiente es n más 1, ¿no? Y continúa la secuencia. Entonces, no es una secuencia monótona decreciente, ¿no? En cambio, esta de aquí, ¿no? Esta sí, ¿no? Esta sí va a ser una secuencia monótona decreciente, ¿no? Justamente porque si notan, si comenzamos con el 1 ahí, ¿no? El siguiente término, el 1 medio está antes de él, si lo ubicamos en, la, en las rectas de A, aquí estaría el 1 medio, ¿no? ¿Sí? Entonces comienza a descender, ¿sí? Y lo mismo sucede para el 1 tercio, ¿no? Entonces aquí se ubicaría el 1 tercio, ¿no? Y así sucesivamente, esto observamos que la secuencia va decreciendo y va decreciendo monótonamente, ¿no? ¿No? Y eso va pasando hasta el término enésimo, ¿no? El término enésimo, que en mi caso sería el 1 sobre n, ¿sí? Podemos observar, y eso es fácil de ver, que esto es menor que el 1 sobre el n más 1, ¿sí? Y así esto va a irse repitiendo, va a ir decreciendo monótonamente, ¿no? ¿Sí? Esta sí sería una secuencia monótona decreciente, esta en cambio es lo que se llama una secuencia monótona creciente, y esta no es ni decreciente ni creciente, ¿no? Entonces, son diferentes tipos de secuencias que pueden ustedes considerar y crear, ¿no? Y bueno, a ese tipo de secuencias se refiere nuestro principio del descenso infinito. Nos dice que este tipo de secuencias infinitas que descienden, si son enteros positivos, no pueden haber, no pueden existir, ¿no? Entonces, no existen secuencias monótonas decrecientes de enteros positivos, se refiere a que secuencias como esta no hay, ¿no? Y si aparecen, es porque algo está mal, ¿no? Entonces, y justamente ese algo está mal tiene que ver con las ideas de las pruebas por contradicción que hemos justamente utilizado aquí cuando estábamos tratando el caso de la demostración de la irracionalidad de 2, ¿no? Donde justamente de suponer la irracionalidad de 2, ¿no? O perdón, la racionalidad de 2, nosotros llegábamos justamente a una secuencia así, ¿no? Que decrecía monótonamente, que eran positivos, y eso es justamente algo que no puede pasar, ¿por qué? Por el principio del descenso, por el principio del descenso infinito, ¿no? Ahora, la base de esta afirmación, ¿no? Está justamente en el principio del buen orden que les hablaba, ¿no? Y la demostración, bueno, no sé si llamarle demostración, sino un poco la justificación del principio del descenso radica en que justamente nosotros podemos partir de esta sucesión, ¿no? Lo voy a copiar esto aquí, ¿no? Partamos de esta sucesión y veamos qué sucede teniendo en cuenta nuestro principio, ¿no? Entonces tomamos esta sucesión y lo que vamos a hacer es ponerlo en un conjunto, ¿sí? Y este conjunto le voy a llamar S, ¿no? ¿Sí? Y este subconjunto es de enteros positivos, ¿no? Y entonces va a estar contenido en los números naturales, ¿sí? Entonces, y además, ¿no? Tiene elementos, por lo tanto es no vacía, ¿sí? Entonces, si nosotros usamos el principio de buen orden, ¿no? Por el principio de buen orden, que lo voy a abrevar así, nosotros lo que podemos concluir es que debe haber sí o sí algún elemento más pequeño que todos los demás, ¿no? Pero todos tienen una forma, entonces tiene que existe un menor elemento, así, ¿no? ¿Qué le voy a llamar, digamos, a sub k? ¿Listo? ¿Sí? Va a ser alguno de ellos, tiene que ser el menor elemento porque el principio de buen orden dice eso, ¿no? Entonces, si le llamo a sub k, ¿no? Pero aquí va a pasar algo, ¿no? Pero, lo voy a colocar así, ¿no? Perdón. Pero,
sucede lo siguiente, ¿no? Sucede que nosotros, si tomo el A sub k, que estoy diciendo que es el más pequeño, ¿no? Yo sé porque mi secuencia desciende infinitamente, ¿no? Yo sé que va a tener que haber, el siguiente va a estar aquí, ¿no? Ahí. Entonces, ¿qué ha pasado? Y además este de aquí, ¿no? Está en el conjunto, en nuestro conjunto S, ¿no? Es parte del conjunto S. Entonces, ¿qué sucede? Que este entonces no puede haber sido no puede ser el menor elemento. Tendría que ser este, ¿no? Entonces ahí surge, esto es absurdo, ¿no? Entonces, luego, nuestro elemento que lo habíamos dicho que era el menor, no puede ser el menor elemento, ¿no? No puede ser el menor elemento, ¿no? ¿Sí? No puede ser el menor elemento. Entonces, eso es una contradicción, porque hemos dicho que era el menor elemento y ahora sucede que no puede ser el menor elemento. O sea, es y no es, y eso es lo que se llama una contradicción, ¿sí? Eso quiere decir que no puede haber un conjunto así, cuyos términos sean una secuencia que desciende infinitamente, ¿no? Entonces, esta es una justificación de la razón de ser del descenso infinito, ¿no? Y estas de acá son afirmaciones equivalentes, ¿ya? Son afirmaciones equivalentes que eh, formas distintas del principio de buen orden, pero que tienen la cualidad de que están un poco vinculadas a la inducción, y de ahí viene justamente lo que querías recalcar desde un principio, ¿no? Aquí dice, tengo un conjunto no vacío, ¿no? Tal que para cualquier elemento mayor que uno, es decir, si yo agaso cualquier elemento mayor que uno, ¿no? Y sucede que está en el conjunto, y además tiene esta propiedad, ¿no? Si el elemento está en el conjunto, entonces el, el anterior, o sea, el eh, estado 1 también está en el conjunto, ¿no? Entonces, la conclusión es que sí o sí el 1 va a tener que estar también en el conjunto, ¿no? Esta es una forma equivalente del principio del descenso infinito y algunos problemas se pueden resolver aplicándolo de esta manera, ¿no? De hecho, uno de los ejercicios que vamos a hacer justamente vamos a aplicar esta forma del descenso infinito, ¿no? Y noten que de nuevo, y eso es algo en lo que voy a enfatizar mucho siempre, es que lo razonable que es eso, ¿no? Si ustedes lo piensan un poquito, ¿no? Y agarran este conjunto S, ¿no? Y sucede que hay algún elemento que está en el conjunto mayor que uno y tiene esta propiedad, digamos que el 4 está ahí, ¿no? O perdón, el 7, por decir, ¿no? Sucede que el 7 está en nuestro conjunto, ¿ya? Pero por la propiedad que tiene, ¿no? Dice que si tengo un elemento y el anterior a él en el orden está también en el conjunto, entonces si este 7 está en el conjunto, por esa propiedad, nosotros podemos concluir que el 6 tiene que estar, ¿no? Y si aplicamos de nuevo la propiedad, ¿no? Nosotros tendríamos que concluir que el 5 también estaría en el conjunto, ¿no? En el S. Y así sucesivamente, ¿no? Tendríamos que, iríamos descendiendo, ¿no? De ahí también viene el descenso, ¿no? Y al final llegaríamos al 2 que tendría que estar en nuestro conjunto, ¿sí? Y en última instancia, por la misma aplicación, concluiríamos lo que estábamos afirmando, ¿no? Que justamente el 1 está en nuestro conjunto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es un principio es una forma muy razonable es una conclusión muy razonable, pero que en la base de esta equivalente del principio del descenso está el enunciado que habíamos hecho aquí, que lo habíamos justificado. ¿Listo? Entonces, eso un poco para contextualizar la, la discusión que vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer ahora es un poco ver algunos ejemplos, ¿sí? O ejercicios en realidad, ¿no? He seleccionado 5, pero probablemente no alcancemos a hacer los 5. Y hay uno en particular que no sé si va a dar el tiempo, pero si da el tiempo lo podemos hacer, que es un problema muy famoso, que es un problema del que les voy a comentar ahora antes de empezar los exámenes, o antes de empezar el desarrollo de esto. Voy a cambiar de pantalla
y les voy a pasar a esta, ¿sí? Que es, no sé si se está viendo, bueno, se trata de este problema, y aquí voy a hacer un paréntesis antes de entrar a los problemas en sí, ¿no? Ustedes conocen la Olimpiada Internacional, ¿no? Es una Olimpiada que se realiza todos los años en algún lugar del mundo, ¿no? Que empieza en el año 1959 en Rumania, y que actualmente aglutina más de 100 países, ¿no? En equipos de 6 estudiantes con líderes, ¿no? Y además que consta en cuestionarios, ¿no? Que tienen que resolver los participantes, ¿no? Y aquí está un detalle de cómo se califica y todo, ¿no? Eh, eh, la versión 29 de este concurso se llevó a cabo en Canberra, Australia, ¿no? Y donde hubieron 17 medallas de oro, 448 medallas de plata, en fin. Y uno de los participantes era Terence Tao. Terence Tao es un matemático, aquí me he equivocado, disculpen, lo he repetido, pero bueno. Es un matemático, probablemente uno de los matemáticos más brillantes que hay en la actualidad, pero que en aquella época era un adolescente, ¿no? Y, y además es ganador de la medalla Fields 2006, que es ustedes saben, es como el premio Nobel en matemáticas, ¿no? Y él justamente estaba participando en esta Olimpiada, ¿no? Y uno de los problemas, que es el problema 6, es probablemente legendario porque justamente fue uno de los problemas más difíciles que se planteó, ¿no? Y esta es una reseña de uno de los miembros del tribunal que estaba participando, ¿sí? Donde justamente explica por qué, recuerda cómo era ese problema, ¿no? Y bueno, ustedes lo pueden leer ahí, ¿no? Lo que quiero destacar es que era un problema difícil, que incluso los tribunales, que eran personas que eran reconocidos matemáticos, les costó resolver, ¿no? Y fue planteado como un problema super hard, que significa que era un problema difícil, ¿no? Y, eh, y que fue planteado así, ¿no? Se obtuvieron 11 soluciones perfectas y una de ellas es justamente la de Terence Tao. Y ese problema es este, ¿no? Eh, Tomamos dos enteros positivos, tal que AB más 1 divide a A cuadrado más B cuadrado, ¿no? Había que probar que este cociente, que es un entero, ¿no? Cuando sea un entero, tiene que ser un cuadrado perfecto, ¿no? Entonces, este es lo que se conoce como el legendario problema 6, ¿no? El detalle es que una de las técnicas que nos ayudan a resolver, no es la única porque hay diferentes formas de resolver, una de las formas de resolver este problema es aplicando apropiadamente justamente este sencillo principio que les acabo de introducir, que es el principio del descenso infinito, ¿no? Entonces voy a volver a los problemas y vamos a empezar a resolverlos, ¿sí? Entonces voy a comenzar con el segundo, que es un problema un poco algebraico, y luego voy a volver voy a ir tomando los otros problemas, que son algunos geométricos, otros de números. Es decir, esta herramienta, como les digo, es una herramienta muy poderosa porque se aplica a diferentes tipos de problemas, ¿no? Tanto numéricos como geométricos, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con este. Dice, encuentre todos los enteros positivos P para los que existen enteros positivos X, Y N, ¿no? Tal que cumple esta condición, ¿no? Aquí me lo comí enteros positivos primos, ¿no? Esto me estoy olvidando ahí, ¿ya? Entonces, la idea de la demostración, bueno, hay que encontrar todos, ¿no? En matemática uno tiene que integrar diferentes estrategias para poder resolver este tipo de problemas, ¿no? Y tiene que utilizar todas las herramientas de las que disponga, ¿sí? Entonces, para poder un poco comprender este problema es muy bueno hacer pruebas, ¿no? Pruebas que me van a permitir, sacar algunas conclusiones, ¿no? Ahora, antes lo que se hacía, bueno, y en las competencias en realidad, como es a mano, uno lo hace esto a mano, artesanalmente, ¿no? Tendría que ir tomando primos, ¿no? Y así, ¿no? Pero actualmente disponemos, y eso es en estos sesiones de entrenamiento, es bueno aprovechar todos los medios de los que disponemos, ¿no?
Y uno de los medios más al alcance de todos son las hojas de cálculo, ¿no? Entonces yo voy a aprovechar para utilizar una hoja de cálculo para un poco indagar dentro de esto, dentro de este problema, porque una de las primeras fases de resolver un problema es la exploratoria, ¿no? Y la fase exploratoria consiste en justamente poder ir haciendo pruebas, ensayos, para ver alguna conclusión, ¿no? Entonces, yo para eso voy a utilizar una hoja de cálculo, que todos sabemos cómo utilizarla, ¿no? Y vamos a ver a dónde podemos llegar, ¿listo? Entonces voy a pasar a la hoja de cálculo, ¿sí? Y voy a tomar esta hoja de cálculo, sencilla, ustedes lo pueden usar incluso el de Google, ¿no? Y vamos a intentar indagar sobre ese problema, ¿no? Y lo que vamos a hacer es indagar y ver cómo son, en la primera fila voy a colocar los X, ¿no? En la segunda voy a colocar los Y, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que se da, ¿ya? Entonces aquí voy a colocar las X, aquí los Y, y vamos a calcular esa expresión. Entonces aquí quiero que se incremente en 1, entonces aquí voy a colocar el anterior y le voy a sumar 1, y ya va a estar ahí, ¿no? Y esto lo puedo estirar hasta aquí, digamos, solo para hacer la prueba. Y lo mismo acá, tomo el 1, y este no va a ser otra cosa que esa celda sumada en 1, ¿no? Y así puedo arrastrar esto un poquito y poner todos los números. Entonces voy a probar primero con estos pocos, y voy a aquí calcular justamente esas expresiones que me piden, que serían esto al cubo, ¿no? Más el otro, la columna al cubo. Y voy a calcular, ¿no? Y entonces va a calcular justamente la expresión que les decía, ¿no? Entonces esto lo jalo para que lo copie y copie la misma fórmula. Fíjense, calcula lo mismo. Aquí abajo ustedes pueden ver que está calculando lo que quiero, ¿no? Y para llenar las otras voy a jalar esto, ¿no? Y lo voy a ir, incluso esto lo puedo ir jalando hacia abajo para ver qué pasa, ¿no? Fíjense que me va a dar siempre, bueno, lo voy a hacer desde aquí, así, me va a dar siempre 1 porque está suponiendo que estos son ceros, ¿no? Entonces esto lo voy a jalar hasta el 4, ¿no? Y va a calcular de esta manera, ¿no? Y aquí me va a dar esto 8 solamente porque está calculando de esto. Entonces esto yo lo voy a ahora jalar, ¿no? Eh, hasta ahí, y se va a ir actualizando y voy a ir obteniendo las cuentas para hacer las pruebitas, ¿no? Y de aquí igual, puedo jalarlo esto hasta aquí, ahí, y me va, bueno, esto tengo que jalarlo todo, y me va a calcular. Entonces lo que tengo que ver es cuál de estos numeritos, en qué casos esto me va a dar un, un número primo, o la potencia de un número primo, ¿no? Entonces, está calculando bien, a ver, un ratito, esto está bien, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, esto, ¿en cuál casos me estaría dando la potencia de un número primo, ¿no? Entonces, y eso es justamente lo que tengo que hacer, tengo que intentar responder a esa pregunta. Entonces, para eso, puedo incluso hacerme otra tablita para ver cómo son las potencias de los números primos para diferentes valores, por ejemplo, 2, 3, 5, ¿no? 7 y 11. Esos serían los primos, ¿no? Yo quiero ver las potencias, y aquí voy a colocar 1, y aquí voy a incrementarle la anterior celda con 1, ¿no? Y voy a jalar esta hasta ahí, ¿no? Y le puedo ir aumentando todavía aquí unos cuantos más, ¿no? Y aquí voy a calcular las potencias, que sería este de aquí, el primo que estoy considerando, que sería el que está en esta celda, que lo voy a elevar a la potencia que va a estar en esta celda, y ahí voy a obtener las diferentes potencias en cuestión, ¿no? En este caso no va a pasar nada, y aquí voy a tener los otros, ¿no? Entonces, yo tengo que ver para qué casos me va a dar, cuál de estos números aparecería en la otra tabla que he hecho, ¿no? ¿No? Y entonces ustedes ahí ya pueden comenzar a indagar en lo que va a suceder y tratar de sacar alguna hipótesis, ¿sí? Entonces lo que ustedes pueden observar aquí es que el 9 aparece, ¿no? Y el 2, ¿no? Entonces eso es algo que ya lo pueden observar, pero que además
si esto ustedes lo siguen haciendo y esto lo siguen incrementando y viendo más y más potencias, pueden ver que son los únicos que van a tener eso, ¿no? Entonces, esa observación que generalmente uno a veces la hace con lápiz y papel, se facilita mucho para poder llegar a hacer algún tipo de hipótesis, ¿no? Entonces, lo que podemos observar aquí, ¿no? Es que justamente la conjetura que yo voy a lanzar para poder resolver este problema es que esos son los únicos casos en los cuales voy a tener, voy a poder trabajar, ¿no? Entonces voy a volver a mi carpeta para poder resolver el problema, ¿no? Y vamos a comenzar a hacer una afirmación, ¿no? Afirmación, a partir de lo que observamos en esa pruebita que hemos hecho, lo que vamos a afirmar es que la sospecha que tenemos es que la respuesta es que los únicos primos que van a admitir esa condición van a ser el 2 y el 3, ¿no? Entonces, afirmación, los únicos primos que cumplen la condición son P igual a 2 y 3, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos observar de lo que habíamos hecho, ¿no? Y vamos a intentar justificar eso, ¿no? Entonces, demostrarlo, ¿no? Entonces, para probarlo, lo que vamos a hacer es suponer lo contrario, ¿no? Necesitamos probar que no hay otro primo que cumpla esa condición para ningún entero n y para ningún entero x, y, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer por contradicción, ¿sí? Vamos a suponer, vamos a suponer que sí, ¿no? Y vamos a suponer además que hay un entero, ¿no? Supongamos que existe un primo, P, ¿no? Mayor, y aquí mayor que 3, ¿no? Que cumple la condición, ¿no? Tal que existen x al cubo y y al cubo, ¿no? Que cumplen la condición, es decir, voy a prestarme esta condición de aquí, así, y va a cumplir esto de aquí, ¿no? Entonces, aquí voy a tener esto, ¿no? Sin embargo, ustedes, obviamente aquí el x y el y son enteros positivos, n también, ¿no? Y vamos a suponer, ¿no? Que este n, justo el n que va a ser nuestro protagonista, ¿no? Vamos a suponer que es el menor de todos los n que cumplan esta condición, ¿no? Es decir, sabemos que hay un n para los cuales existen x y y que cumplen esto. Vamos a tomar el menor de ellos, ¿no? Y justamente ahí es donde vamos a llegar a una contradicción, ¿no? Entonces, supongamos además que n, ¿no? Que n es el más pequeño, es el menor de todos los que cumplen esa condición, ¿sí? ¿Y por qué existe este menor? Porque ahí estoy aplicando el principio de buen orden, ¿se dan cuenta? Y vamos a contradecir, ¿por qué debería haber este menor? Porque estamos suponiendo que este conjunto de los n que cumple esta condición es no vacío. Entonces vamos a poder hallar el más pequeño, ¿no ve? Entonces, y eso es lo que vamos a intentar aprovechar, ¿no? Ahora, otra cosa que hay que resaltar aquí es que además de que P es mayor a 3, como es un primo, además tiene que ser sí o sí, no solamente mayor a 3, ¿no? Sino que además podemos observar que tiene que ser mayor o igual a, perdón, tendría que ser sí o sí P mayor o igual a 5, ¿no? Entonces, eso es otra cosa importante que hay que resaltar, porque el siguiente primo es 5, ¿no? Entonces, sí, y aquí ya podemos sacar algunas otras conclusiones. Si P es mayor o igual que 5, quiere decir que alguno de estos dos, ¿no? Alguno de nuestros dos elementos tiene que ser mayor que 1, ¿sí? Porque si los dos fueran 1, no podría alcanzar a ser, si por lo menos 5, si es que el n fuera 1, ¿no? Entonces, a lo más, alguno de estos x y y tiene que ser mayor a 1, ¿sí? Entonces,
eh, alguno de los, bueno, lo voy a escribir un poco informalmente, ¿ya? X o Y es menor que 1, ¿ya? Es mayor que 1, perdón, ¿no? Sí. Entonces, eso es algo que ya podemos concluir, ¿no? Y ahora vamos a seguir con, como son enteros, esto significa que luego el X más Y, la suma de estos tiene que ser sí o sí mayor o igual que 3, ¿no ven? Porque estamos hablando de enteros, y como 1 es mayor que 1, es mayor o igual que 2, por lo tanto voy a tener esta condición, ¿no? Ahí puedo llegar. Pero además de eso, nosotros, justamente Jimmy hablaba de las factorizaciones, sabemos que esta expresión de la derecha, esto de aquí, admite una factorización, ¿no? Entonces, aquí mismo lo voy a hacer para que, bueno, lo voy a escribir nomás aquí, en otra celda, ¿sí? Esto de aquí yo lo puedo factorizar de esta manera, ¿no? Y eso es algo que un poco lo vieron con Jimmy, ¿no? Lo podemos expresar como X más Y, es una factorización muy estándar, ¿no? X al cuadrado menos X por Y más Y al cuadrado, ¿no ven? Esa es la manera en la cual lo puedo escribir, ¿no? Y aquí necesito que ustedes vean un poco de sentido común, numérico, si quieren, ¿no? Entonces, fíjense que esto de aquí es una potencia de P. Entonces, como este es mayor o igual que 3, ¿no? Tiene que ser también alguna potencia, pero no a la n, sino a alguna potencia menor que n, y este también, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? De aquí nosotros, de esta factorización, nosotros podemos sacar la conclusión de que esto es una potencia de P y esto también. Y eso significa que el P divide a nuestro, a este factor, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a escribir aquí. P divide, ¿no? P divide, no, no voy a escribir, no. P divide a X más Y, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque este es una potencia de P y estos son factores solamente, ¿no? Y además, y lo mismo va a suceder con él, va a dividir a X más Y y también va a dividir a este de aquí, ¿no? A ese, ¿no? Entonces, a los dos los va a dividir, ¿sí? Entonces, eso es una primera conclusión que ya puedo sacar, ¿sí? Otra conclusión que puedo sacar, ¿no? Es que, además, si yo hago ahora, si tomo este factor y este factor, ¿no? Y los de esto, es decir, voy a tomar este, ¿no? Y a este le voy a asestar, ¿no? Justamente perdón, al cuadrado, ratito, esto es, no, este es al cuadrado, disculpe. Si agarro el cuadrado, esta también es una factorización muy sencilla que ustedes pueden demostrarla, ¿no? Perdón. Es este de aquí, ¿no? Este quiero prestarme, control C, y esto lo quiero estar aquí, ¿sí? Entonces, si yo tomo esa diferencia, así, no sé qué ha pasado aquí. Ahora sí, ¿no? Si tomo esa diferencia, ¿no? Entonces, lo que ustedes pueden seguramente recordar, ¿no? Es que esto es igual a 3xy, ¿no? 3xy, ¿no? Estos se van a cancelar, ¿no? Aquí estoy haciendo mal una cuenta, disculpen, esto no está bien, esto es así, yo necesito que me dé así, ahora sí, al cuadrado, ahora sí, ¿no? Si ustedes hacen esta cuenta, entonces es otra factorización sencilla, ¿no? Que pueden hacer. Entonces, fíjense, esto es divisible por P,
¿no? Porque el P divide a este, entonces lo va a dividir al cuadrado igual, ¿no? Y este también es divisible por P, entonces de aquí nosotros podemos concluir que el P, nuestro P, también lo va a dividir a 3XY, ¿no? P divide a 3XY, ¿sí? ¿Ok? Entonces, sin entrar a la terminología de divisibilidad, uno solo concluye estas cosas de observar, ¿no? De observar que esto es una potencia de un primo, estos tienen que ser potencias de su primo, no pueden ser uno por las observaciones que hemos hecho, y de estas propiedades podemos observar también que ahora esta es una potencia de un primo, ¿no? Perdón, es divisible por P, ¿no? Entonces, de ahí directamente nosotros podemos concluir que a lo más uno de esos X o el Y, el X o el Y es divisible por P, ¿no? Entonces, eso es algo que es una propiedad que tienen los números primos. Ahora, ¿por qué? Porque el P es un primo, no lo puede dividir al 3, ¿no? Porque el 3 es primo, ¿no? Entonces, este P tiene que sí o sí dividirlo a este producto, al X por Y, ¿sí? Entonces, de aquí nosotros podemos concluir directamente, ¿no? Que, perdón, que el P tiene que dividir, ya sea divide a X o lo divide a Y. O a Y, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos concluir de este análisis, ¿sí? ¿Lo tiene que dividir a X o lo tiene que dividir a Y? Sí o sí, ¿no? Entonces, pero como también sabemos que P divide a X más Y, ¿no? Entonces nosotros aquí simplemente utilizamos otro hecho sencillo, como es el expresar el X, ¿no? Lo podemos expresar el X como simplemente el X, perdón, como X más Y menos Y, ¿no? Entonces, fíjense que si el P lo divide al Y, ya sabemos que el P lo divide a este, entonces sí o sí lo va a dividir a las de esta, por lo tanto lo va a dividir al X, ¿se dan cuenta? Entonces, a partir de esto de aquí, o el otro, el análogo que sería el referido a intercambiando X por Y, nosotros podemos deducir que no solamente que lo divide a uno de los dos, sino los tiene que dividir a los dos, ¿no? Entonces, es decir, tomando este resultado, ¿no? O el otro, ¿no? Que sería lo mismo, exactamente lo mismo, pero intercambiando los dobles. En lugar de este Y, voy a colocar ahora en lugar de este X voy a colocar el Y, y aquí voy a colocar el menos X, ¿no? Entonces, de aquí podemos concluir que no solamente lo divide a uno de ellos, sino que tiene que sí o sí dividir a ambos, ¿no? Entonces, el P, ¿no? Tiene que dividir a ambos, sí o sí, a los dos, no solamente a uno, sino a los dos, ¿no? X, Y. ¿Listo? Entonces, eso es algo que ya lo pueden observar de estos razonamientos sencillos, ¿no? Muy bien, entonces, a partir de eso, nosotros podemos ahora concluir de que como lo divide a ambos, entonces vamos a poder concluir lo siguiente, ¿no? Vamos a poder concluir que nuestro X, ¿no? Nuestro X tiene que ser sí o sí mayor o igual que P, ¿no? Porque el P lo divide al X, ¿no? Y al mismo tiempo podemos también concluir que eso no solamente vale para el P, sino también, perdón, para el X, sino también vale para el Y. Y es mayor o igual que P, ¿no? Porque también lo divide al Y, eso es lo que hemos demostrado, ¿sí? Entonces, elevando estas dos desigualdades al cubo, nosotros podemos concluir que, voy a prestarme para escribirlos rápido, podemos concluir que esto es P al cubo, X al cubo, perdón, X al cubo, ¿no? Así.
y también esto al cubo y esto al cubo, ¿no? Podemos elevar al cubo y llegar a esa conclusión, ¿sí? ¿Ok? Y de acá nosotros podemos deducir entonces que 2 veces p al cubo, sumándolo, ¿no? Había sido igual a, o perdón, menor o igual a justamente x al cubo, ¿no? Más y al cubo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, de todo este análisis que hemos hecho, nosotros hemos llegado a esta conclusión, ¿sí? Y esto es lo que nos va a permitir llegar a nuestra conclusión final, ¿no? Entonces, nosotros ahora lo que vamos a hacer es esta última deducción, fruto de todo lo que hemos hecho, ¿no? Y es que si nosotros calculamos ahora P, ahora obviamente el N tiene que ser mayor que 3, ¿no? Entonces esto tiene que ser N, voy a calcular P elevado a la N menos 3, ¿no? Justamente teniendo en cuenta que voy a utilizar esto de aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces, de aquí yo tengo que esto lo podemos escribir como esta fracción, ¿no? P elevado a la N sobre P elevado a la 3, ¿no? Así. Y esto va a ser igual a, si se dan cuenta, aquí es donde utilizamos la hipótesis, ¿no? La hipótesis que habíamos planteado era que este p a la n lo puedo escribir como x al cubo más y al cubo. Entonces, si lo distribuyo en esta expresión, voy a tener x al cubo sobre p al cubo, ¿no? Y en el otro factor vamos a tener lo mismo, ¿no? Vamos a tener y al cubo sobre p al cubo, ¿no? ¿Sí? Y haciendo un poquito de operaciones, yo voy a tener que, esto va a ser nada más que x sobre p, ¿no? Elevado al cubo, ¿no? Así, más y sobre p elevado al cubo, ¿no? Y, perdón, disculpe, y sobre p elevado al cubo, ¿sí? Pero recuerden que estos son enteros, ¿no? Porque estoy diciendo que el p dividía al x y dividía al y. Entonces, esto de aquí es entero, este de aquí es entero. A las potencias cúbicas me da igual a p a la n menos 3, ¿no? Pero este n menos 3 es más, ¿dónde está la contradicción? Está en el hecho de que yo había hecho un supuesto sobre el n, que era el menor, ¿no? Habíamos dicho que era el menor de los enteros que cumplía la propiedad, ¿no? Entonces, ese hecho, ¿puede suceder eso? ¿No? ¿Puede suceder que este para n-3 también valga? No, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque al suponer que es el menor, entonces lo que vamos a hacer es contradecir la elección que hemos hecho de el n. Y eso es justamente, lo que hemos hecho es descendido. Hemos encontrado otro entero que cumple la condición, ¿sí? Entonces, hemos partido del supuesto de que había un n, ¿no? ¿Sí? Hemos partido del supuesto de que había un n, ¿sí? Pero, que cumplía la propiedad, ¿no? Había un n que cumplía la propiedad. Y luego hemos encontrado, sucede que a partir de suponer eso, hemos encontrado uno más pequeño, n-3, ¿sí? Que también cumple la propiedad. Ahora, si todo lo que he hecho le aplico de nuevo, pero a este n-3 que cumplía la propiedad, ¿qué va a pasar? Que también el n-3, ¿no? Menos 3 también va a cumplir la propiedad, ¿no? ¿Sí? Justamente porque, por las conclusiones que iba sacando, ¿no? ¿Sí? Y así voy a ir obteniendo, voy a ir descendiendo, ¿no? Porque de aquí yo voy a tener que suponer, obviamente, que esto es mayor que el 7 ahora, ¿no? Pero igual voy a obtener uno más pequeño, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que de nuevo estoy obteniendo una secuencia que va descendiendo, que cumple la propiedad de números enteros, ¿no? Positivos, ¿no? Y eso significa que, y eso no puede pasar, ¿no? Y eso lo puedo argumentar a partir del descenso, lo puedo argumentar a partir de su equivalente, que es el principio de buen orden, de que si hay un elemento menor, ¿no? Sucede que había habido uno más chiquito, eso no puede pasar, ¿se dan cuenta? Entonces son de esas dos formas en las cuales uno puede argumentar. De cualquier manera, ya sea por una vía o por la otra, ¿no? Nosotros concluimos que
de cualquier forma, generamos una contradicción. Y eso significa que no puedo asumir la existencia de un primo mayor que 3 para el que hayan enteros n que cumplan y enteros x y y que cumplan esta condición. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es un problema un poco escalado, ¿no? Un poco que necesita integrar varias herramientas como nuestros conocimientos de divisibilidad, ¿no? Pero no a un nivel muy técnico, sino simplemente notar qué significa que sea un factor, qué significa que divida, ¿no? Y propiedades muy sencillas, muy razonables, ¿no? Sobre la divisibilidad que siempre uno tiene que tener a mano, ¿no? Entonces, ese sería el primer ejemplo, ¿no? Ahora no sé si me da el tiempo. Voy a hacer uno más, por favor, denme unos minutos para poder hacer al menos un problema más, ¿no? Y vamos a ver este que es uno sencillito, ¿no? Que es el ejercicio 5, ¿no? Lo voy a leer, ¿no? Eh, dice, a partir de un vértice de un triángulo agudo, aquí está el triángulo, ¿no? Está explicando lo que pasa ahí, ¿ya? Se traza una perpendicular, ¿no? Que se traza de aquí una perpendicular, la altura, digamos, ¿no? Y se va determinando los puntos que van chocando al otro lado, ¿no? ¿Sí? Encontrando el lado opuesto en A1, ¿no? Este es el A1. Y luego repetimos ese mismo proceso una y otra vez. De aquí trazamos una diagonal, una perpendicular, y encontramos el A2, y luego el A3, el A4, el A5, el A6, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este es un problema geométrico muy sencillito, para el cual igual podemos utilizar uno de los equivalentes del principio del descenso infinito, que es este de aquí, que es el que les decía que también es muy poderoso, ¿no? ¿Dónde está? Este de aquí, ¿sí? Este de aquí, ¿ya? Entonces, vamos a verlo brevemente, a ver si nos da el tiempo, pero lo voy a hacer, voy a intentar hacerlo en la otra pizarra. Permítanme cambiar de pizarra para poder hacer esto, porque aquí como es geométrico, bueno, tampoco tengo un buen pulso para usar el otro, pero bueno, vamos a hacer el intento, ¿ya? Esta es la otra pizarra, ¿no? Y aquí lo que vamos a hacer es plantear de nuevo la situación y un poco explicar de dónde viene la idea de la demostración, ¿ya? Partimos vamos a notar primero que como el triángulo es agudo, bueno, lo voy a dibujar, ¿ya? Vamos a partir de nuestro triángulo, ¿sí? Agudo, así, más o menos, y así, por decir, ¿ya? Aguántenme la imprecisión, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es trazar de vamos a comenzar con y vamos a trazar una perpendicular, ¿no? Entonces, de aquí a aquí vamos a trazar una perpendicular, y eso es lo que va a encontrar aquí al otro punto, ¿sí? Y este es el que hemos llamado de A1, ¿sí? Y luego repetimos el proceso a la otra, así, y eso es lo que llamamos de A2, así, ¿no? Y así sucesivamente. Pero vamos a iniciar nuestra argumentación. Lo primero que tenemos que notar en este problema es que todos los puntos tienen que estar dentro, en el interior del lado del triángulo, ¿sí? No pueden salir, ¿no? Es decir, cuando trazo la perpendicular, esto tiene que caer dentro del, eh, del, del, del lado del triángulo, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que observar aquí, ¿no? Es que todos los AJ, le voy a llamar así, AJ, todos, bueno, AJ, para cualquier J, ¿no? O sea, todos los puntos que van a ir saliendo, ¿no? Caen en el interior del lado del triángulo, ¿no? En el interior del lado del triángulo. Del triángulo. ¿Ok? Eso es lo primero que vamos a observar, ¿sí? Todos. ¿Y eso es por qué?
porque aquí yo estoy aplicando la hipótesis de que tengo un triángulo agudo, ¿no? Un triángulo, la hipótesis es que tenía un triángulo agudo, ¿sí? Es decir, todos los lados, ¿no? Son menores que un recto, ¿no? Y eso me va a permitir que esto pase. Porque noten que si no tengo esta condición, si no tengo esta hipótesis, ¿no? Lo que va, es por eso es que es tan importante esta hipótesis, ¿no? Entonces, si yo no tengo eso, podría tener un triángulo más o menos así, ¿no? Y lo que va a pasar ahí es que cuando trace la perpendicular de ese vértice, se va a salir del lado del triángulo, ¿no? Entonces, eso es algo que yo no quiero, ¿no? Por eso es que la hipótesis de ser agudo es tan importante, ¿sí? Ahora, esa es la primera observación que tenemos que hacer, ¿no? Y eso a su vez también implica que dos puntos consecutivos no pueden coincidir, ¿no? ¿Sí? ¿Eso es por qué? ¿Por qué sería eso? ¿Por qué no pueden coincidir este con este? Por la razón obvia de que están en lados distintos, es decir, por construcción, ¿no ven? Entonces voy a tener que el A sub J, ¿no? Y el A sub J más 1, el siguiente, no coincide, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es otra observación fundamental que yo voy a tener. Es decir, estoy generando siempre puntos consecutivos distintos, ¿no? Ahora, esa es la otra observación importante que nosotros queremos hacer. Lo que nos piden probar, ¿no? El enunciado en el enunciado era que tenía que probar que todos los puntos son diferentes, ¿no ven? Son todos distintos. Todos los puntos que se van generando tienen que ser sí o sí distintos, ¿no? Entonces, para hacer eso, nosotros tenemos que demostrar que no solamente lo que acabo de decirles vale para los dos consecutivos, sino que lo que tengo que demostrar, y lo voy a colocar como por demostrar, ¿no? Aunque suene reiterativo, es que si yo considero un J, ¿no? Menor que un K, cualquier J y cualquier K, tal que J es menor que K, ¿no? Entonces, tengo que demostrar que el AJ es distinto, ¿no? Es distinto de AK. Es decir, no solamente vale para consecutivos, sino para todos los demás. Esto es lo que me piden demostrar. Eso es lo que debería demostrar, ¿no? Entonces, la demostración que vamos a hacer es una demostración por contradicción, nuevamente, ¿no? Aquí juega un rol fundamental la contradicción, ¿no? Entonces, vamos a suponer que sí, que puedo encontrar un par de J y K, ¿no? Tal que coinciden, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer antes es observar, a ver, vamos a hacer un poquito más esto, ¿no? Vamos a trazar una diagonal. Ay, perdón, eso no está recto, pero esta pizarra a veces es así. Entonces, esto, disculpa si no parece perpendicular, ¿no? Va ahí, y de aquí repetimos el proceso para encontrar el A3. Entonces, lo que nos está diciendo es que nunca nunca se van a volver a coincidir, ¿no? Entonces, si esto yo lo vuelvo a trazar, más o menos así, ahí voy a tener el A4, ¿sí? Y luego esto lo voy a trazar la diagonal, ¿no? Y se está formando el A5, y así sucesivamente. Solo para tener una referencia un poquito mayor para ir notando lo que les estaba diciendo. Ahí tenemos el A6 y digamos aquí uno más, fíjense que aunque se están acercando, son distintos, ¿no? El A7, así, ¿no? Se va generando así y voy a ir generando voy generando todas las rectas, ¿no? Ahí, ¿no? Se van un poco aglutinando, ahí, así más o menos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a suponer que en algún punto se coinciden, ¿ya? Entonces, vamos a supongamos que existen J y K, J menor a K. Estoy diciendo, tengo que demostrar que para cualquier J menor a K, estos son siempre distintos. Entonces vamos a suponer lo contrario, que aquí hay un par, J y K, tal que, AJ coincide con AK, es decir, geométricamente determinan el mismo punto, ¿ya? Pero además vamos a suponer que este J, ¿no?
para el cual existe ese K que hace que vuelvan a encontrarse, ¿no? Vamos a suponer que es el más pequeño, ¿sí? Entonces, de los enteros, ¿no? De los enteros J que cumplen esta condición, es decir, que hay un K con el cual luego se va a coincidir, yo voy a tomar el más pequeño, ¿no? Entonces, noten ahí cómo comenzamos a jugar con ese argumento de suponer el más pequeño que nos permite el principio de buen orden. Entonces, ¿no? Entonces, supongamos además, ¿no? Que este J es el más pequeño, o es el menor que cumple la condición, ¿no? De los que cumple la condición, de los que verifica la condición, ¿ok? Entonces, lo que podemos observar es lo siguiente. Imagínense que en este dibujo, los tres, bueno, hemos empezado así, ¿no ve? Empezamos, digamos que el 4 va a coincidir con va a ir por aquí, luego va a ir por aquí, y justo este va a coincidir con este de aquí. Digamos, va a venirse hasta aquí, luego se viene hasta aquí. Disculpen, esas son rectas, ¿ya? Y luego va a venir y va a cesarse, ¿no ve? Entonces, vamos a suponer que el A7 coincide con el A4, digamos, en algún momento. ¿Sí? Perdón, que el A4 coincide, no, he empezado al revés, ¿no? Que el A4 coincide con el A7, ¿no? Entonces, lo que podemos observar es que en el momento en que se usa esto, también van a coincidir los anteriores, ¿no? Porque los anteriores eran las alturas en el lado anterior, ¿no? ¿Ok? Entonces, observemos además, que el AJ menos 1, o sea, el anterior, tiene que sí o sí también coincide con el A sub K menos 1, ¿sí? Porque justamente cómo se construye el anterior es de donde parte la, la altura para generar el AJ, ¿no? Entonces, el siguiente que es con el que coincide, el anterior a este, es la misma diagonal, perdón, es la misma perpendicular, ¿no ven? O sea, comparten siempre la misma perpendicular, y eso es de lo que hablaba Fernando ayer o anteayer, ¿no? Y Diego, si no me equivoco, respecto a estas rectas notables que tienen los triángulos, ¿no ven? ¿Sí? Entonces, el AJ-1 tiene que coincidir con el AK-1. Eso quiere decir que el J-1 también tiene la misma propiedad, esta de que coinciden. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, estamos frente a este escenario. Voy a cambiar de pensé que estaba en el mismo cuaderno anterior. Voy a cambiar al otro, ¿no? Estamos en este mismo escenario en el que tenía un equivalente del principio del descenso que decía, si yo tengo un conjunto, ¿no? Tal que la propiedad se cumple para algún K entero, y además que si se cumple para un S, o sea, un K está en el S, entiéndalo esto como que cumple la propiedad que determina el conjunto S, ¿no? Entonces, uno anterior también está en el S. Si sucede eso, lo que nos está diciendo es que el 1 tiene que estar ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, la conclusión es que el 1 tiene que estar. Es decir, esto va a ir y justamente aquí habíamos visto por qué eso tiene que ser así. ¿Ven? Hasta llegar al 1 por la condición. ¿No? Entonces, de ese mismo tipo de argumento, nosotros podemos llegar a la conclusión de que en nuestro cuadro podemos al final concluir que nosotros, o sea, vamos a tener que llegar a la conclusión de que este J tiene que ser el 1, ¿no? Entonces, luego por el descenso, o por uno de los equivalentes del descenso, por el principio del descenso, lo voy a escribir así, ¿no? Este J tiene que ser igual a 1, ¿sí? Porque está descendiendo y al final tiene que ser igual al A sub 1, ¿no ven? ¿Sí? Entonces, hasta ahí estamos aplicando el método
descenso, ¿no? ¿Ok? Caso contrario, podemos contradecir la minimalidad en otras partes, ¿no? Ahora, finalmente, aquí lo que vamos a hacer es aplicar la hipótesis, ¿no? De que solamente todos tienen que caer dentro de lo que es los lados, ¿no ve? Hemos dicho que tenían que caer en el interior de los lados, ¿no? Entonces, como acabamos de demostrar que J es igual a 1, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es que nuestro, bueno, lo voy a escribir aquí, ¿no? Luego, ¿no? A sub 1 coincide con algún AK, ¿no? ¿Sí? Porque ya hemos visto que el menor que cumple esa condición es tiene que ser el A1, ¿sí? Pero, ¿cómo eran construidos los valores? ¿No? ¿Cómo era construido o sea, la secuencia, cómo se ha construido, ¿no? ¿Cuándo va a ocurrir esto, en otras palabras? Esto va a ocurrir justamente cuando el AJ-1, es decir, el anterior a este, perdón, en este caso sería el K, el anterior a este K, el AK-1, sea el vértice del triángulo, ¿no ve? Va a tener que ser el vértice del triángulo, porque es el único caso en el cual no va a coincidir con uno de los lados, ¿no? Entonces, pero nosotros sabemos que ningún vértice del triángulo está en la lista, ¿no? Entonces ahí es donde va justamente generarse la contradicción, ¿no? Obviamente aquí este K, ¿no? Tiene que ser mayor o igual que 3, ¿no? ¿Por qué? Porque el A sub 1 es diferente del A sub 2, ¿no? Y el A sub 2 es diferente del A sub 3. Entonces, este K tiene que ser mayor o igual que 3, ¿no ve? Entonces, ¿cuándo estos van a coincidir? ¿No? ¿Cuándo este va a coincidir con este? Justamente no va a poder coincidir. El único caso en el cual va a suceder esto es en el caso en el que la altura sea bajada de un vértice, ¿no? Y eso solo puede pasar para el A1, ¿no? Entonces, eso es lo que va a generar la contradicción. Entonces, para ponerlo literalmente, ¿no? Entonces, esto ocurre, lo voy a escribir así, esto ocurre solamente cuando el anterior, ¿no? Es decir, el anterior a este, K-1, A sub K-1, que es del que estoy hablando, es el vértice del triángulo del lado 1, ¿no? Es el vértice del lado 1, ¿no? Del lado 1, ¿no? Pero ya hemos dicho que este nunca puede ser el vértice, ¿no? Y entonces tengo la contradicción, ¿no? Pero K-1 no puede ser un vértice, no puede ser un vértice, ¿no? Y entonces eso es lo que me genera la contradicción, que generalmente se lo escribe de esta manera, ¿ok? Muy bien, miren, se ha pasado el tiempo, ya son las 9, y creo que me he pasado un poco del tiempo que me correspondía, pero piensen como que esta es la primera parte, ¿no? La idea de esta serie de seminarios, si quieren, era justamente que sea como una especie de invitación a esto de los problemas de Olimpiadas. Se me han quedado varios problemas, ¿no? El ejercicio 1 es muy bonito, ¿no? Y los otros también son muy geométricos. Y se me quedó el problema 6, que no es que sea muy difícil, pero es un poco laborioso, ¿no? Entonces, esta historia continuará, ¿no? No sé cuándo, pero va a continuar. Y la idea es que la siguiente
hagamos ya los problemas utilizando fuertemente este principio y ya para resolver problemas, ¿no? Entonces, como todo, pues, si la mayoría de ustedes vuelve a participar en el próximo ciclo de seminarios, entonces ya no voy a entrar dentro de las definiciones, sino que nos vamos a meter directamente a analizar los problemas, ¿no? Que pueden ser un poco escalados como este que hemos hecho de la divisibilidad, ¿no? O pueden ser tan sencillos como la isracionalidad de, de dos, ¿no? Pueden ser geométricos como el que hemos hecho de esta construcción, ¿no? Eh, o puede tener diferente naturaleza. Entonces, ahí se radica justamente el poder de esta herramienta que se llama el método del descenso o el principio de buen orden. Bueno, entonces les agradezco mucho su atención y bueno, agradecer a Jimmy por haberme considerado para participar. Si alguien tuviera alguna pregunta. Muchas gracias. Charlie, creo que hay un par de preguntas que no son del tema en sí, pero sí de la... ¿En el chat? Sí, que quisieran saber qué pizarra es la que usas. Bueno, en realidad estás usando más de una, pero sería bueno. Ya. Claro. Esta pizarra bueno, no es una pizarra, es un programa. Voy a salir del entorno de presentación, ¿no? Lo voy a volver a compartir para que lo vean, ¿no? Este es el software que utilizo, se llama TechMax, ¿sí? Voy a abrir la página para entrar a la página de donde pueden descargarlo, ¿sí? Están viendo, ¿no? No, voy a compartir ahora sí. Esta es la página del programa que utilizo, ¿no? Es un programa que utiliza fuentes tech, pero que maneja una filosofía, lo que ves es lo que vas a editar, ¿no? Y es multiplataforma, pueden utilizarlo como yo en una Mac o pueden utilizarlo en Windows, ¿no? Aquí pueden ver un pequeño video de las posibilidades que tiene el software, ¿no? Es un, es un software donde ustedes tienen que, se maneja de teclado, funciona fundamentalmente con el teclado, no con el mouse, ¿no? Más que todo trabajamos con el teclado y a partir de shortcuts que ya vienen por defecto o que ustedes pueden personalizar y a partir de los cuales pueden, como yo he hecho, editar textos y tiene diferentes plantillas. Esta que están viendo en el video es la plantilla por defecto y yo estoy utilizando una de las muchas que tienen, ¿no? Tienen opciones para numerar las ecuaciones, tienen opciones para poder referenciar las ecuaciones, ¿no? Ahí está indicando, por ejemplo, cuál es el shortcut para poder crear esos símbolos. Todo lo que yo les he ido mostrando lo hacía en el teclado, no en el mouse, no funciona de esa manera, ¿no? Pueden incrustar figuras como yo lo he hecho, ¿no? Incluso pueden incrustar videos o pueden incrustar incluso algún cast como el Máxima, el Matemática, el MATLAB, así para los que trabajan con ese software, ¿no? Es una muy buena herramienta que además pueden referenciar bibliografía, eh, voy a adelantarlo un poco, y además pueden hacer gráficos, como aquí, construir gráficos, ¿sí? Y incluso pueden hacer gráficos, estos son los diferentes formatos que tiene, ¿no? Para artículos, para libros, ¿no? Es una herramienta muy buena, yo la utilizo hace un año o dos probablemente, ¿no? Pueden exportarlo a PDF, ¿no? O pueden exportarlo a HTML para que lo puedan ver desde sus dispositivos sus alumnos, ¿no? Y además pueden hacer presentaciones de diapositivas que pueden ser editadas en vivo, ¿no? Entonces es una herramienta muy, muy buena para poder trabajar con esto. Y la otra herramienta que utilizo es la que he hecho a mano, se llama GoodNotes. Esta sí creo, no estoy seguro, pero creo que solamente hay para, para dispositivos
Mac. Mac, ¿no? Sí, No solo hay estoy para Mac. seguro. Solo hay para Mac, ¿no ve? Pero para Windows creo que pueden utilizar el, ¿qué se llama? El OneNotes, ¿no? Eso es de ahí, ¿no? Eh, eso, respecto a la pregunta.